Créalo que Dios puede hacer algo y Dios puede glorificarse. Mientras hacemos eso, yo quiero invitarlo a que se ponga de pie el día de hoy. Damos gracias por la iglesia en Cuauhtémoc, Chihuahua. Hoy enviamos saludos a la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua y Chihuahua. ¿Quién aquí es de Chihuahua? Chihuahua, ¿usted es de Chihuahua, Chihuahua? Bueno, enviamos un saludo a Chihuahua. Alguien déle un aplauso al Señor. Ok, vamos al Salmo 97. El miércoles pasado se me hace que hablé del Salmo 95. Salmo 95, 96, 97. Estos salmos se conocen como salmos doxológicos, es decir, hablan de la gloria de Dios. Estos salmos. Y el Salmo 97 nos presenta una enseñanza muy interesante. Vamos a leerlo todos juntos en el nombre del Señor. Dice el Salmo 97: el Señor es Rey, regocíjese la tierra, alégrense las costas más remotas, oscuros nubarrones lo rodean. ¿Está ahí? Yo tengo la versión NBI. ¿Está leyendo conmigo esa versión? Nubes y densa oscuridad lo rodean. La rectitud y la justicia son la base de su trono. El fuego va delante de él y consume a los adversarios que le rodean. Sus relámpagos iluminan el mundo. Al verlos, la tierra se estremece. Ante el Señor, dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Sean avergonzados todos los que adoran imágenes, los que se jactan de sus ídolos inútiles, póstrense ante él todos los dioses. Señor, por causa de tus juicios, Sión escucha esto y se alegra, y las ciudades de Judá se regocijan, porque tú, Señor, eres altísimo. Estás por encima de toda la tierra y muy por encima de todos los dioses. Ustedes que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de sus fieles y los libra de mano de los malvados. La luz se esparce sobre los justos y la alegría sobre los de corazón sincero. Alégrense en el Señor ustedes los justos y alaben su santo nombre. Vea lo que dice el versículo 9. Porque tú, Señor, eres ¿qué? Altísimo. Estás por encima de toda la tierra y por encima de todos los dioses. ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra del Señor? Oremos. Señor, adoramos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Te damos muchas gracias por tu grande amor y por tu preciosa misericordia. Gracias por la oportunidad de llegar a toda la gente que nos sigue a través de esta transmisión por el internet, y gracias por los que están aquí reunidos el día de hoy. Al pararme frente a tu palabra, te pido que tu gracia, tu sabiduría y tu unción puedan hablarnos de una manera clara al corazón de cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor, si es tan amable. Este salmo habla de la grandeza de Dios que transforma. Le decía que junto con el Salmo 95, el 96, son salmos que se conocen como salmos doxológicos. Doxa quiere decir gloria. Son salmos que hablan de la gloria, de la grandeza de Dios. Y a mí me llama la atención cuando hay un salmo que nos habla de la grandeza
de Dios. Cuando uno estudia teología, uno de los temas que le enseñan a uno es la incomprensibilidad de Dios. Es decir, a Dios realmente no lo podemos comprender. Si yo comprendería a Dios, entonces Dios no sería Dios. ¿Estamos aquí? No comprendemos ni con la persona que vivimos. Vamos a comprender a Dios, vamos a ser honestos. No nos comprendemos ni a nosotros mismos, vamos a comprender a Dios. Pero sin embargo, lo que Dios permite que entendamos de Él es lo que Dios nos revela. Y lo que Dios nos revela de Él tiene que ver con su carácter, con sus atributos. Su gloria tiene que ver con su carácter, con sus atributos. En este caso, el Salmo 97 nos habla de la grandeza, de la soberanía de Dios en relación como el rey soberano de toda la tierra y el rey justo en un mundo injusto, y que por consecuencia el conocer a este Dios va a traer recompensas. Y una de esas recompensas es que esa grandeza no se puede quedar solamente en que la admiremos y digamos, wow, qué Dios maravilloso, sino que esa grandeza tiene que producir un cambio en nosotros. Así como la luna no es bella si no le llega la luz del sol, de igual manera nuestra vida no puede ser iluminada y no puede ser transformada si no nos exponemos a esa gloria, a esa luz divina que puede transformar nuestra vida. En este salmo nos presenta algo que se conoce como una teofanía, una manifestación de Dios a través de la naturaleza, hablando de su gloria a través de la naturaleza. Muchas gracias. Y veamos cómo nos muestra la grandeza de Dios. Comienza diciendo este salmo, dice, el Señor es el Rey. El Señor es Rey. No solamente es la declaración de un adorador, sino es la declaración de alguien que conoce y que entiende quién es Dios. Y comienza diciendo el salmista, Él es el Rey, pero no cualquier clase de rey. Él es el Rey que su alcance, su dominio, su gloria trasciende los continentes, trasciende los mares. Él es el Dios que llena todo el mundo, todo el universo. Él es el Dios que está lo mismo en el continente y en la isla más remota del Pacífico. No hay nada que se esconda a su poder, no hay nada que se esconda a su dominio. Y el salmista dice, regocíjese la tierra, y por eso dice, alégrense las costas más lejanas. Versículo 1. Alégrense las costas más remotas. Si me pueden seguir en la Biblia, el verso 1 dice, regocíjese la tierra, alégrense las costas, las más remotas, las más lejanas. El salmista comienza diciendo que la grandeza de Dios no se limita a una nación. Escuche, aunque Él es el Dios de Jacob, el Dios de Israel, los judíos no son dueños de Dios. Él es el Dios de toda carne.
Él es el amado de todas las naciones. Él es el soberano de toda la tierra. De Jehová, dice el salmista en el Salmo 24, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Qué maravilloso es saber, escuche, que nosotros tenemos un rey que es el dueño de todo cuanto existe. Y bajo ese concepto comienza el salmista a hacer este poema. Y después el salmista empieza a hablar de la grandeza de Dios, no solamente que abarca todo el mundo, sino que la grandeza de Dios ahora se manifiesta imponente en una teofanía de la naturaleza, donde yo veo tormentas para hablar de su justicia y de su rectitud en medio de un mundo de los malvados que enfrentarán su poder. Lo que está en la mente del salmista es que Israel ha sufrido de sus enemigos. Este pueblo, hermanos, siempre ha batallado con sus enemigos, pero siempre Dios ha cuidado a este pueblo. Siempre Dios le ha dado el pago a los enemigos del pueblo de Israel. Siempre Dios les ha dado su recompensa. Quiero que vean conmigo el lenguaje poético con que escribe este salmista. Ve al versículo 2. Dice, y quiero que se lo imagine: nubes y densa oscuridad lo rodean. La rectitud y la justicia son la base de su trono. El fuego va delante de él y consume a los adversarios que le rodean. Quiero que vea algo aquí que es muy importante. El salmista describe la justicia de Dios que va a llegar sobre los enemigos del pueblo de Israel, y va a llegar tan fuerte como una tormenta. El salmista nos describe cielos oscuros, negros, que anuncian que viene una tormenta. Y dice que nubes y densa oscuridad le rodean. No hay nada más imponente, hermanos, que cuando el cielo retiembla porque va a haber una tormenta. Qué poderoso es cuando escuchamos los truenos, cuando escuchamos los rayos, cuando vemos una tormenta eléctrica en el cielo. Eso es imponente. El salmista está diciendo: así esa tormenta, así estos rayos, así esa tormenta que se avecina, anuncia la presencia de un Dios justo sobre toda la tierra. Y me llama la atención que habla de la justicia de Dios. Dice que la justicia de Dios, o su trono mejor dicho, está basado sobre la justicia y sobre la rectitud. ¿Sabe que la Biblia a veces habla de otros ejércitos o imperios que avanzaron imponentes? Habla, por ejemplo, del ejército babilonio, asirio, medo-persa, griego o los romanos, y los describe también y usa un lenguaje de metáforas, un lenguaje figurado para describirlo, pero nunca usa un lenguaje como este para describir a un reino humano, porque los reinos humanos no son justos. Yo dije, los reinos humanos no son justos, pero el reino de Dios, su trono, está basado en la justicia y en la rectitud. Quiere decir que lo que Dios va a hacer en justicia, escuche esto, el juicio que Dios va a ejecutar sobre los enemigos del pueblo de Dios es un juicio perfecto. ¿Cuántos saben que el molino de Dios muele despacio,
pero huele muy bien. No hay nadie que pueda detener la justicia divina. Y dice que su trono está cimentado sobre la integridad y sobre la justicia. Es decir, Dios no lo compra el dinero. Dios no se vende como un juez humano. Dios es un juez justo. Y el salmista usa un lenguaje figurado de la naturaleza para hablar de la grandeza de su justicia. Hermano, qué maravilloso es saber que tenemos un Dios justo. Yo dije, qué maravilloso es descansar en que tenemos un Dios, hermano, que no pasa por alto nada, que está atento de todo y que dice que con justicia juzga a las naciones. Permiso. Quiero que vea conmigo cómo el salmista sigue hablando de la grandeza de Dios. Más adelante, el salmista habla en lenguaje figurado, también hace una teofanía para referirse a la soberanía divina. Y quiero que veamos cómo describe esta soberanía. Versículo 4 dice: sus relámpagos iluminan el mundo. Al verlos, la tierra se estremece ante el Señor. Y mire cómo lo dice: dueño de toda la tierra. Las montañas se derriten como cera. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria, su grandeza. Vea esto. El salmista sigue hablando de una tormenta. Relámpagos iluminan el mundo. ¿Le ha tocado ver una noche de tormenta eléctrica? Ahora que nosotros íbamos para Michigan, yo creo que me tocó el peor vuelo que yo había tenido, porque el avión empezó a volar muy alto porque había muchos tornados todo el camino, hermano. Y estando ahí arriba y habiendo abajo tornados, el avión se mueve todo. El poder de la naturaleza, los relámpagos, los truenos, lo sigue usando el salmista para ilustrar la presencia de Dios. Dice: sus relámpagos iluminan el mundo y al verlos la tierra se estremece. Imagínense, porque lo que yo entiendo que está diciendo aquí el salmista es una noche de tormenta y de repente truenos, relámpagos y la tierra empieza a temblar. Imagínense eso al mismo tiempo, un terremoto. Y luego que a la vez que está viendo el terremoto, el Franklin, la montaña Franklin, el Cerro Bola, el Cerro de la Cruz, de repente se convierten en volcanes. Se empiezan a derretir. Véalo cómo lo dice: ante el Señor dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera. Wow. Parece que el salmista está describiendo la experiencia del pueblo de Dios cuando la gloria de Jehová descendió en el Sinaí. Dice que el monte temblaba, humeaba y echaba fuego, y el pueblo temió porque oían la voz de Dios y le dijeron a Dios, le dijeron: Moisés, habla tú con él, porque no podemos sostenernos escuchando la voz que anuncia la gloria y la grandeza de Dios. A veces decimos: háblame, Señor. Y mire, Dios es tan bueno que Dios nos habla así muy tranquilito. Pero si éramos la voz de Dios en toda su majestad, dice que su voz es como la voz de muchas aguas. Ha estado en una catarata, en una cascada.
¿Cómo se ve tan fuerte? Dice que la voz de Dios es como la voz de muchas aguas. Entonces, tratemos de imaginarnos una tormenta eléctrica y truenos, un terremoto y las montañas derritiéndose porque se están convirtiendo en volcanes que están estallando. Repito, todo esto es lenguaje poético que quiere anunciar algo. ¿Y qué nos anuncia? Nos anuncia la presencia de Dios. Wow. Que la naturaleza responde ante su presencia temblando y los montes derritiéndose. Wow, qué Dios tan maravilloso tenemos. Qué maravillosa poesía, ¿no? Para hablarnos de la grandeza de Dios. Y yo encuentro, hermanos, que en medio de esa manifestación dice que ante el Señor, dice, dueño de toda la tierra, las montañas se derriten. Ese término, el Señor dueño de toda la tierra, como que Dios les está diciendo: aquí el creador, aquí el soberano, aquí el todopoderoso soy yo y no el hombre. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Qué maravilloso cuadro, ¿no? La gloria de Dios. Y dice en el versículo 6 que los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Dice que el firmamento que anuncia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego parece que la humanidad es alguien que contempla lo que está ocurriendo. Y dice, y todos los pueblos contemplan su gloria. Wow. Cuando hay un tsunami, cuando estalla un volcán, cuando cae una tormenta, no podemos detener un huracán. No tenemos un arma que pueda detener un tornado. No tenemos cómo detener la naturaleza, y eso nos habla que el Dios todopoderoso está por encima del poder de la naturaleza, y la naturaleza nos anuncia que hay un Dios. Es más, en Romanos la Biblia nos dice que la tierra gime aún hasta ahora, esperando ser liberada de la maldición. La tierra gime porque anhela la redención. Escuchen esto. Cuando Jesús muere en la cruz, les voy a dar ahorita algo. Cuando Jesús muere en la cruz, no solamente fue para salvar tu alma, muere para quitar la maldición de la tierra, del pecado. Porque cuando Adán y Eva pecaron, vino la maldición y Dios maldijo la tierra y dijo: crezcan cardos y espinas, maldita será la tierra. ¿Cierto? Y la tierra gime, esperando, anhelando la redención. Y dice que espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Un día toda la humanidad será renovada y toda la tierra será renovada. Y dice Isaías: y vi cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Hermanos, estamos hablando de la gloria de Dios. Los primeros 6 versículos nos hablan de la gloria, de la grandeza de Dios, que anuncia su justicia, que Él es el soberano de la tierra, que Él es el todopoderoso y que la tierra le pertenece a Él. Y entonces, del versículo 7 en adelante, cambia este salmo dramáticamente. Y ahora nos habla de lo que esa grandeza también produce en el ser humano. Lo que la gloria de Dios produce en los cielos: relámpagos, truenos, oscuridad, la tierra temblando, los montes derritiéndose. Esa gloria, escuche, también produce algo en el hombre. Quiero que vea conmigo el versículo 7. Sean avergonzados
todos los que adoran imágenes, los que se jactan de sus ídolos inútiles, póstrense ante él todos los dioses. Lo primero que me enseña es que esa gloria es capaz de abrir el entendimiento del hombre. Escuche, no solamente los cielos, no solamente la tierra, no solamente los montes, no solamente el mar responde ante la presencia de Dios. Por eso el mar de Galilea se aquietó, la tormenta se quietó cuando Jesús dijo: enmudece, cesa. Escuche, también el hombre puede responder, también en el hombre puede haber un cambio. Esa gloria tiene como propósito transformarnos, porque no, si no, entonces sería un Dios, sería algo que se llama teísmo. Un Dios que está y no está, que creó pero no está. Y ese Dios que creó, que controla todo, que la ciencia llama la ley de la termodinámica, que estableció leyes en la naturaleza, que lo controla todo, que Albert Einstein dijo: si este universo tiene armonía es porque tiene leyes que lo gobiernan, y si tiene leyes que lo gobiernan es porque tiene alguien que las diseñó. Escuche, esta grandeza de Dios no solamente es para mostrarse como el creador, sino para mostrar su gloria en transformación en nuestra vida. Y lo primero que Dios puede hacer es hacer que el hombre sienta vergüenza, abrir su entendimiento para que el hombre se vuelva de los falsos dioses y de los ídolos al Dios verdadero. Dice: sean avergonzados todos los que adoran imágenes, los que se jactan de sus ídolos inútiles, póstrense ante él todos los dioses. Escuche esto: todos los pueblos alrededor de Israel, politeístas, escuche, adoran a través de la naturaleza, perciben a un Dios. No se vaya tan lejos. Usted todavía tiene rasgos de alguien que adoraba a Huitzilopochtli. ¿Quiere Huitzilopochtli? ¿Ah? El dios de la lluvia. No, Tlaloc era el dios de la lluvia, ¿sí, no? Y estaba Huitzilopochtli, Tlaloc, Quetzalcóatl y todos los dioses de la cosmovisión azteca y los dioses de la cosmovisión maya. Y si usted se fija, siempre el hombre identifica en la naturaleza un dios y hace el dios sol, el dios luna, el dios de la lluvia, el dios del volcán, el dios del huracán, etcétera. Entonces el salmista está diciendo que cuando el hombre entiende que el que está por encima de lo que ellos perciben como dioses, el que está por encima de todo es Dios, el hombre tiene que sentir vergüenza. No hay nada más inútil, más triste que adorar ídolos. Estamos aquí, iglesia. Y a mí me llama la atención cómo el Dios de Israel se comporta ante los dioses paganos, ante los ídolos de los pueblos paganos alrededor de Israel. Por ejemplo, en Egipto Dios envía 10 plagas. Cada plaga, hermano, está confrontando a una divinidad de los egipcios. Qué tremendo es Dios. Pero hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y se encuentra en 1 Samuel capítulo 5 versículo 1 al 4. 1 Samuel 5, 1 al 4. Se lo voy a relatar. Los israelitas un día agarraron el arca del pacto ya como un fetiche, así como muchos traen su Biblia en el carro como chicharrón.
No oran, no buscan a Dios, no viven para Dios. Pero ahí trae la Biblia asándose en el carro, ¿verdad? Para que lo cuide. Ya no trae la pata de conejo, ya no trae a San Crispín el calzonudo, ya no trae a Buda, ya no trae un cuarzo. Ahora trae la Biblia ahí como chicharrón. ¿Sabes que los judíos un día hicieron lo mismo? No guardaban los mandamientos, no meditaban en la ley de Dios, pero salían a la batalla con el arca del pacto. Y un día Dios permitió que capturaran el arca del pacto y que le pusieran una tremenda lección a los israelitas. Y los filisteos se llevaron el arca del pacto de Jehová y la pusieron en el templo del dios Dagón como un trofeo a los pies del dios Dagón, el dios de los filisteos. Y dice que al siguiente día encontraron a Dagón frente al arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, y lo encontraron postrado. Y lo levantaron, ¿verdad? Porque a los ídolos hay que, híjole, ya se raspó. Lo levantaron a su ídolo y fueron y lo pusieron donde mismo. Y al siguiente día no solamente lo encontraron de pie, postrado, sino decapitado y desmembrado delante de la presencia de Dios. Él es el Dios sobre todos los dioses. Sientan vergüenza los que adoran ídolos, y dice: y todos los dioses póstrense delante de Jehová. ¿Cuántos dan gracias a Dios que tenemos ese Dios todopoderoso? Lo primero es que Dios nos enseña, pero aquí hay una aplicación práctica, porque nosotros tuvimos ídolos, no solamente de culto, sino también ídolos de cosas que ocupaban la prioridad en nuestro corazón. ¿Cierto? Todo, ¿qué es idolatría? Todo lo que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Todo. Pastor, hay cristianos idólatras. Voltee y vea. Hay cristianos que son tan idólatras que les está llegando el agua al cuello y no dejan el hobby. Hay cristianos tan idólatras que no hayan que hacer con sus problemas, pero no logran poner a Dios como lo primero en su vida. Cuando uno tiene convicción de Dios, entendimiento de Dios, y se da cuenta quién es Dios, es más, uno siente vergüenza de poner otras cosas en primer lugar, en el lugar que le corresponde a Dios. ¿Aló? Se quedaron muy serios, hermanos. Mejor sigo hablando de la gloria de Dios, ¿verdad? Algo que produce la gloria de Dios es que abre el entendimiento. Dice la escritura que los tesalonicenses se volvieron de los ídolos al Dios verdadero. Se volvieron de los ídolos al Dios verdadero. Se abre el entendimiento. Es la primera transformación que Dios hace: abrir nuestro entendimiento. Y cuando eso produce, entonces viene la fe. Recibimos la fe y podemos gloriarnos en el Señor. Quiero que vea el versículo 8 y el versículo 9. Mire lo que dice: Señor, por causa de tus juicios, Sión escucha esto y se alegra, y las ciudades de Judá se regocijan, porque tú, Señor, eres altísimo, estás por encima de toda la tierra. Vea esto. Dice: por causa de tus juicios, Sión escucha esto y se alegra. Las ciudades de Judá se regocijan, porque tú eres el Señor altísimo sobre toda la tierra. Tú estás muy por encima de todos los dioses. Escuche, aquí el salmista está diciendo que cada vez que el pueblo de Israel escucha sobre la grandeza de Dios, a mí me llama la atención que la ley habla mucho de la grandeza de Dios. Los salmos hablan de la grandeza de Dios.
Y cada vez que Dios manda que su pueblo escuche su grandeza produce en nosotros fe. Y la fe nos transforma. Escuche, qué importante es que nosotros hablemos y tengamos en cuenta la grandeza de Dios en medio de nuestros problemas, en medio de nuestro diario vivir, en medio de nuestra rutina. Nunca se olvide que nosotros tenemos un Dios grande, que es más grande que nuestros problemas, que es más grande que nuestros temores, que es más grande que nuestras dudas, que es más grande que nuestros dilemas. Nosotros tenemos que pensar en la gloria de Dios. ¿Sabe qué me gusta mucho de la alabanza desde una perspectiva, ya sea en la himnología o en la contemporánea anglosajona? Que hablan mucho de la gloria de Dios. ¿Qué va a resolver? Escúcheme. ¿Qué va a resolver que yo cante ay, 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 pobre de mí, esta vida es mejor que se acabe? No es para mí. ¿Qué estoy haciendo? Autoconmiseración. Pues hay himnos igual. Cansado del camino, sediento de ti. ¿Eso que glorifica a Dios? A llorar con cavada. Tiene problemas. Piensa en la grandeza de Dios. Yo dije, tiene necesidades. Piensa en la grandeza de un Dios que provee. Estás enfermo, piensa en la grandeza de un Dios que sana. No sabe lo que está pasando, piensa en un Dios grande que sí sabe lo que está haciendo y todo lo tiene bajo control. Tenemos que pensar en la gloria de Dios. Aplicado a nosotros el día de hoy sería tener una correcta cristología, una correcta neumatología, una correcta teología. Es decir, saber quién es Cristo realmente. Nosotros no adoramos, mis hermanos, al carpintero de Nazaret que resucitó. No, Él es mucho más que el carpintero de Nazaret que murió y resucitó. Él es el Hijo, el Dios eterno, el que estaba en el principio creándolo todo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Él es el Verbo que se hizo carne. Él es el Verbo que tenía una gloria antes de ser Jesús de Nazaret. Él es el Dios eterno, el Todopoderoso. Por eso Él tiene que retornar a su gloria, porque Él tenía esa gloria antes de que el mundo fuese. A veces nosotros no entendemos a Cristo y vemos un Cristo muy latino, muy corto, muy pequeño, pero entender quién es Cristo le resuelve la vida. Él es mucho más que un carpintero, Él es mucho más que un sanador. Alguien diga amén. Él es mucho más que un proveedor. Él es Dios el Hijo y Él es Dios Todopoderoso. La única manera que Dios se puede acercar e interactuar con nosotros era tomar forma humana. Pero el hecho que Él haya renunciado en una kenosis a su gloria no quiere decir que Él dejaba de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Tanta gloria. Yo cuando veo Navidad digo, tanta gloria compactada en un bebé. Por eso el diablo creyó que lo podía destruir, porque Él se despoja de su gloria, pero sigue siendo Dios. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Usted realmente conoce a Jesús? ¿Sabe lo que usted es en Cristo? ¿Sabe usted la esperanza que usted tiene en Jesús? ¿Conoce usted el poder de Jesús? Lo que Jesús compró en la cruz para usted, lo que Él ha provisto para nosotros. Usted entiende quién es Jesús. Escucha, hay una gran ignorancia en la iglesia acerca de Jesús. Nos conformamos con que Él es mi Salvador y todo lo puedo en Cristo, que me Filipenses, Fortaleces 4:13, y de ahí no sale. Pero en la medida que usted conoce a Cristo, el diablo se vuelve más pequeñito. En la medida que usted conoce más a Cristo, usted se vuelve más siervo. Alguien diga amén. Al grado que termina diciendo como Pablo, esclavo de Jesucristo. Tener una correcta neumatología, es decir, ¿quién es la persona del Espíritu Santo? Está con nosotros ahorita. Mientras yo predico, Jesús es la palabra.
Pero el Espíritu Santo le da vida a la palabra. Él está aquí con nosotros. Está trabajando ahorita a través de mí para predicar y en usted para entender. Y está trabajando en la iglesia de la esquina, y está trabajando en otro lugar, y está redarguyendo a alguien, está inspirando a alguien, está revelando a alguien. ¡Qué maravilloso es el Espíritu Santo! Nos guía a toda verdad y a toda justicia. Mire, el día de hoy sabemos quién es el profeta fulano de tal, pero no sabemos quién es el Espíritu Santo. El día que usted sepa quién es el Espíritu Santo, yo dije, el día que usted sepa cómo actúa la persona del Espíritu Santo, va a dejar de andar persiguiendo iluminados y va a entender que el mismo poder que estaba en Billy Graham, en el apóstol Pablo, está con usted el día de hoy. Alguien déle un aplauso a Jesús. Una correcta teología, entender quién es Dios el Padre, la cabeza de la Trinidad. Por eso Pablo, hermanos, oraba para que la iglesia tuviese entendimiento. Y cuando la iglesia tiene entendimiento, cuando la gloria de Dios nos transforma, es por entender quién es Dios. ¿Sabe? Yo oro que a veces usted lea la palabra y Dios lo quebrante, que se abra su entendimiento. ¿No le ha pasado a usted que de repente está leyendo y algo está sucediendo ahí? Aleluya. Es el Logos eterno, la palabra y el Espíritu Santo obrando en su corazón y Dios obrando en su edificación. ¿Sabe? Cuando la grandeza de Dios transforma al hombre, también lo hace de una manera muy especial, porque Dios no pretende hacer solamente cabezones que conozcan teología. Escuche esto, el propósito es que se produzca una transformación al hombre de tal manera que el hombre refleje el carácter de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios con su gloria, con su grandeza? Hace que nosotros no solamente nos apartemos, sino que aborrezcamos el mal. Quiero que vea conmigo el versículo 10. Ustedes que aman al Señor, odien el mal. ¿Qué tiene que ver esto de odiar el mal con la grandeza de Dios? Es que escuche, de nada sirve hablar de la gloria de un Dios tan maravilloso y que no se produzca ningún cambio en nosotros. ¿Aló? ¿De qué sirve que cantemos nosotros y digamos a Dios el Padre Celestial y hablemos todos los nombres de Dios, que es bueno cantarlo y declararlo, pero usted no cambia? ¿De qué nos sirve? Eso se llama una teología impráctica, algo que solamente es retórica, que solamente son palabras, pero que no produce cambio ni transformación. ¿Sabe cuál es el distintivo verdaderamente atractivo de un cristiano? La transformación que Cristo, que el Espíritu Santo está produciendo en él, en su diario vivir. Y aquí dice, Jesús lo dijo de esta manera: si me aman, mi palabra guardarán. Y aquí lo está diciendo así: los que aman a Dios aborrecen, odian el mal. Quiero que vea cómo lo dice en Proverbios 8:13, por favor, si es tan amable. Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice así: quien teme al Señor aborrece lo malo. Mire, hermano, a veces somos muy fantoches de las revelaciones que decimos tener de Dios. Yo creo que Dios nos puede dar visiones y usted puede ver querubines, serafines y seres vivientes. Yo no tengo problema, pero si eso no lo cambia, ¿de qué sirve? ¿Aló? ¿De qué sirve que hablen lenguas y lenguas y no cambia? Los que aman a Dios aborrecen el mal. ¿Qué tenemos que orar, hermano? Señor, ayúdame a aborrecer el mal.
¿Sabe cuándo nos damos cuenta que estamos aborreciendo mal? Cuando oramos como Pablo y le decimos: Señor, miserable de mí, queriendo hacer lo bueno, no lo hago sino lo malo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando reconocemos nosotros que tenemos que enfrentar una lucha frente al mal. ¿Sabe? La razón que tu cristianismo se vuelve relevante e impactante para otros es cuando empiezan a ver que tú y yo rechazamos las obras de las tinieblas. Estoy a punto de terminar, hermanos, porque yo sé que se quieren ir a ver a la América. Algo que produce también la gloria, la grandeza de Dios, hermanos, es que ahora el Señor hace que sus hijos, nos da una perspectiva eterna y nos hace que vivamos tranquilos. ¿Quién de ustedes tiene miedo que se vaya a impactar ahorita un meteorito contra la tierra? ¿Quién tiene miedo de que se está acabando el agua aquí en El Paso? ¿Quién tiene miedo de que se disparen ojivas nucleares de Rusia? ¿Quién tiene miedo, hermanos? Porque si usted tiene miedo, ¿sabe qué? Parece que usted no sabe que Dios lo cuide y lo protege. Quiero que vea la segunda mitad del versículo 10. Dice: el Señor ama a los que odian el mal, Él protege la vida de sus fieles y los libra de manos de los impíos. Qué bueno es sentirse protegido. ¿Ha mirado un niño que tenga temor cuando está en los brazos de su padre o de su madre? Dice que la gloria de Dios tiene que producir en nosotros esa tranquilidad de decir: en paz me acostaré, y yo diría, y asimismo roncaré, y me levantaré confiado. Amén. No estamos hablando que seamos gente negligente, pero nosotros no tememos una hecatombe, hermano, porque nosotros sabemos que Dios nos cuida, que Dios está en perfecto control. Entonces la gloria de Dios tiene que producir en nosotros. Se lo pongo en términos muy prácticos, lo que dijo Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. No se afanen por qué van a comer, o por qué van a beber, o qué van a vestir. Vean los lirios del campo. Salomón no se vistió con esa gloria, y mañana son echados en el fuego. ¿Qué no hará Dios por ustedes? Porque hablar de una gloria de Dios y vivir en depresión no tiene sentido. Escuche: cantar de la gloria de Dios y vivir con ansiedad no tiene coherencia. Hablar de un Dios que liberta y vivir esclavo del pecado no tiene sentido. Esta gloria pretende transformarnos. Esta gloria nos puede transformar. Esta grandeza es para bendecir su vida práctica, su vida diaria. La grandeza de Dios, y esto me encanta, esto que sigue me encanta. La grandeza de Dios provee iluminación que produce sabiduría y alegría para vivir la vida diaria. Quiero que vea, por favor, el versículo 11 de este Salmo 97. La luz se esparce sobre ¿quién? Sobre los justos, y la alegría sobre los rectos de corazón. La luz se esparce sobre los justos, y la alegría sobre los rectos de corazón. Quiere decir que Dios, hermano, nos ilumina cada día. Yo dije, esa grandeza nos ilumina cada día. Es más, le digo una cosa: ahorita Dios está iluminando a un científico que va a hacer un descubrimiento que mañana va a ser de bendición para nosotros. ¿Sí o no? Dígame una cosa: ¿nos ha simplificado la vida este aparatito?
¿Usted cree que el diablo inspiró a Steve Jobs? No, fue Dios. ¿Usted cree que el diablo inspiró a Luis Pasteur? Fue Dios. ¿Quién cree que inspiró a mi tío Tomasito para hacer el primer bombillo eléctrico? Tomás Alva Edison. Fue Dios. Él es el Dios que ilumina, pero dice que Él esparce su luz sobre sus fieles. Esto me habla que Dios nos da sabiduría para enfrentar la vida diaria. Fíjese cómo termina hablando de la grandeza y luego se mete en un término muy práctico: sabiduría para vivir la vida diaria. Los cristianos debemos ser la gente más sabia. Y sabe que eso va a hacer que en nosotros se produzca entendimiento. Mire lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 18. Efesios 1, 18. Véalo conmigo, por favor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa o gloriosa y eficaz de Dios. Wow. Me encanta este salmo porque comienza hablando de la grandeza de Dios en la naturaleza y termina diciendo cómo esa grandeza quiere manifestarse en nuestra vida. La pregunta es: ¿cuál es la recompensa de conocer a Dios? ¿Cuál es la recompensa de alabar su gloria? Escuche, la idolatría me enseña en el Salmo 115 que el hombre se transforma pareciéndose a lo que él adora. Cuando habla de los ídolos dice: semejantes a ellos son los que los hacen y los que los adoran. Y cuando usted empieza a adorar a Cristo, a conocer a Cristo, a experimentar a Dios, usted se empieza a parecer a Él. Yo dije, usted empieza a parecerse a Él. Y entonces hay situaciones de la vida diaria que se empiezan a resolver. Alguien dígame, ¿usted cree que esa grandeza de Dios quiere transformar su vida, hermano? ¿Quiere darle sabiduría? ¿Quiere darle entendimiento? ¿Quiere que tenga confianza? ¿Quiere que tenga libertad? Porque seríamos los más dignos de lástima si hablamos de una grandeza, pero vivimos en una miseria. Yo dije, no hay nada más triste que tener un libro de un Dios que habla de gloria, de victoria, y nosotros vivir en derrota. No hay nada más triste que cantar solamente de labios de la grandeza de un Dios y vivir víctimas de la depresión, de la culpa, de la tristeza, de la ansiedad y del temor. No, esta grandeza es para darnos gozo. El salmista termina diciendo: alégrense en el Señor ustedes los justos y alaben su santo nombre. Si usted conoce a Dios, usted tiene razones para alegrarse. ¿Cuándo fue la última vez que celebró el conocer a Cristo? Escuche, ¿cuándo fue la última vez que celebró que su nombre está escrito en el libro de la vida? Que el Espíritu de Dios está en nosotros. Alguien diga amén. Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El salmista nos recuerda y nos dice: hey, haz un alto y celebra, alégrate y gózate por conocer al Señor. Dale un aplauso a Jesús y póngase de pie. Aleluya. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Señor, los cielos de los cielos no pueden contenerte. Tu gloria es más que el mar. Todos los océanos los tienes
en el palmo de una mano y con tus dedos formaste los montes. Todos los abismos de la tierra están en tu mano. El salmista te describió caminando y saltando entre los montes, y que las nubes es el polvo de tus pies. Señor, tenemos un Dios tan grande y tan maravilloso que Satanás no quiere que nosotros nos enfoquemos en tu grandeza. Satanás no quiere que nosotros meditemos en tu poder, en tu infinito amor, en tu infinita gracia. Satanás quiere que solamente veamos los problemas, nuestras limitaciones, nuestras culpas, nuestras frustraciones. Pero el Señor nos dice: mírame a mí, véanme a mí, levanten sus ojos, contemplen la gloria de Dios. Cierra tus ojos y empieza a pensar en la gloria de Dios. Levanta un momento tus manos al cielo. Deja de pensar en tus problemas. Deja de pensar en tus limitaciones. Empieza a pensar en la grandeza de Dios. En la grandeza de Dios. Tenemos un Dios grande, sublime.